Podremos escuchar al hermano Joel Jareño de la Congregación Pinar del Rey. La conferencia tiene el título ¿Cuándo tendremos verdadera paz y seguridad? Te escuchamos, Joel. Les prometo que esta va a ser la última guerra, la guerra que acabará con las demás guerras. Bueno, estas eran las expectativas tan optimistas que tenía el antiguo presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, al término de la Primera Guerra Mundial, hace poquito más de 100 años. Aquella guerra había sido tan cruel y tan devastadora que los vencedores necesitaban y deseaban creer que todos los sacrificios que se habían hecho traerían beneficios perdurables. Tristemente, la historia tardó solo 20 años en tirar abajo todas estas expectativas, porque llegó la Segunda Guerra Mundial y esta fue mucho más cruel y muchísimo más devastadora que la primera. Esta es solo una de las muchísimas ocasiones en las que los seres humanos han tratado de alcanzar la paz y la seguridad. En el mejor de los casos, esto solo ha sido posible o bien entre naciones vecinas o bien por periodos muy cortitos de tiempo. Por eso es lógico que surja la siguiente pregunta y es ¿por qué es tan difícil alcanzar esta paz y esta seguridad si la mayoría de la gente sensata prefiere la paz a la guerra? Bueno, pues podemos decir que los seres humanos, y vamos a enfatizar un poquito más en los líderes políticos, han tratado de alcanzar esta paz y seguridad durante muchos años. Vamos a coger como ejemplo el siglo pasado, el siglo XX, y vamos a coger este siglo porque se da algo muy particular y es que nunca antes se habían hecho tantos esfuerzos para garantizar la paz, pero tampoco ha habido un siglo más devastador que el siglo XX. Cojamos algunos años, por ejemplo, 1920, se forma la Sociedad de Naciones. Solo 8 años después se suscribe el Pacto Kellogg-Briand, que de forma textual decía que casi todas las naciones del mundo concuerdan en renunciar a la guerra como instrumento de política nacional. Y solo unos años después, 1945, se forma la Organización de las Naciones Unidas, tal y como la conocemos hoy en día. Y si visitásemos su página de Internet, podríamos ver cuál es uno de sus objetivos. Dice que es mantener la paz y la seguridad internacionales. Bueno, lo cierto es que su éxito ha sido algo totalmente limitado. Aunque es verdad que a día de hoy no vemos ninguna guerra de la magnitud de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero es muy fácil que pongamos las noticias y que veamos cantidad de conflictos, podemos decir menores, pero que a las personas que están allí también les arrebatan su tranquilidad de ánimo, de bienes y, en el peor de los casos, incluso sus vidas. Así que podemos decir que hasta ahora los mejores esfuerzos de los seres humanos en general y de los líderes políticos en particular por alcanzar la paz ha sido un fracaso. Los seres humanos no han logrado explicar por qué no es posible alcanzar esta paz y la seguridad, pero curiosamente la Biblia sí. La Biblia da 2 razones fundamentales por las que los seres humanos a día de hoy no disfrutan de paz y seguridad. Y son las que analizaremos en los próximos minutos. La primera de ellas es que la humanidad no está en paz con Dios, la fuente del amor y la paz. Y la segunda, que el mundo está dominado por el diablo, de quien se originan el odio y también las guerras. Así que, ¿qué os parece? Que empecemos a analizar la primera de ellas. Como decimos, es necesario que para alcanzar verdadera paz y seguridad estemos en paz con Dios. ¿Por qué podemos decir que este es un requisito, la paz con Dios? Pues dejemos que sea la Biblia la que lo responda. Acompañadme, por favor, si lo deseáis, al libro del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 10, y leeremos el versículo 23. Jeremías 10, 23, allí leemos: «Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos». Igual que un fabricante sabe cuál es la manera de sacar todo el partido, todo el potencial al producto que ha diseñado, es Jehová, el creador del ser humano, su fabricante, por así decirlo, quien conoce perfectamente cuál es la manera en la que podemos conseguir la paz. Y es que el ser humano ha sido creado para depender de Dios y para obedecer sus leyes. ¿Por qué podemos decir que esto es así? Bueno, porque hubo un momento en el que sí que la paz y la seguridad se extendían por toda la tierra. Tenemos que retroceder al principio de la historia del ser humano. Cuando Jehová crea a la primera pareja humana, Adán y Eva, las circunstancias que les rodeaban sí tenían verdadera paz y seguridad. Animales pacíficos, alimento en abundante, una buena relación entre este matrimonio, incluso esa buena relación con Dios hacía que ellos tuviesen todo lo que necesitaban para vivir. ¿Qué es lo que falló? Bueno, pues que en el momento que Adán y Eva decidieron desobedecer, echaron a perder esa buena relación que tenían con su Creador, entró el pecado
y como consecuencia entró la muerte. Así que desde ese momento la historia del ser humano ha estado marcada por el odio, tardaría muy poco el hijo de Adán y Eva en matar a su propio hermano, las guerras y algo fundamental, la desobediencia a las leyes divinas. En la actualidad hay muchas personas que piensan que la paz y la seguridad se pueden alcanzar con esfuerzos puntuales. Por ejemplo, reforzar la presencia policial en las calles, mudarse a edificios de mucha seguridad, que lo vemos muchas veces, o directamente podrían acabar las guerras si fuese esto algo posible, ¿verdad? Pero si lo pensamos más detenidamente, esto no es prueba de que haya verdadera paz. Igual que en nuestro cuerpo, cuando empiezan a aparecer ciertos síntomas, sabemos que nos estamos enfermando, nos estamos poniendo malos, de la misma manera que sean necesarias estas medidas, no es prueba de que haya paz, sino de todo lo contrario, de que hay enemigos de la paz. Así que no podemos decir que estas medidas constituyan la verdadera paz y seguridad. ¿Cuál sería el fundamento entonces? ¿Se nos viene a la cabeza una palabra como tolerancia? Pues pensemos por un momento, ¿puede un ser humano estar en paz con otro a quien tolera, pero que en el fondo odia? Pues lo cierto es que no. De hecho, la propia Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice que todo el que odia a su hermano es un asesino. Y esto, como hemos ido viendo, es algo que la propia historia del ser humano se ha encargado de demostrar. Pero si recordamos, volvemos a ese momento en el que sí había paz y seguridad, Adán sí podía disfrutar de estas condiciones. Siglos más tarde, el propio Hijo de Dios, Jesucristo, dio de nuevo la clave al decir: felices los que reconocen sus necesidades espirituales. De manera que si reconocemos nuestra necesidad espiritual, es decir, la necesidad que tenemos de que nuestro Creador, nuestro fabricante, nos dé leyes, nos dé normas y las obedecemos, seremos felices y además restableceremos esa buena relación con Jehová que Adán echó a perder. ¿Y sabéis qué promete Jehová? Pues vamos a leerlo directamente en la Biblia. Os invito a que podáis acompañarme, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, y leeremos el versículo 18. Esta es la promesa que hace Jehová a los seres humanos que deciden reconocer esas necesidades espirituales. Dice: si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río y tu justicia como las olas del mar. Así que podemos concluir que la paz con Dios es esencial para vivir con verdadera paz y seguridad. Si no estamos en paz con Dios, no podemos tener una paz permanente ni significativa en ninguna otra relación de nuestra vida. La Biblia dice que Jehová es el Dios que da paz, así que esta solo la pueden experimentar aquellas personas que deciden conocerle y someterse de buena gana a obedecer sus normas, no quienes deciden desobedecerlas. Así, como idea clave, podemos decir que la paz con Jehová es el fundamento de la verdadera paz en la tierra. Pero si recordáis, este era uno de los dos requisitos para alcanzar esta paz y esta seguridad. ¿Qué os parece si analizamos el segundo? Como anticipamos, necesitamos librarnos de la influencia del diablo para disfrutar de esa verdadera paz y seguridad. ¿Quién es este diablo? Bueno, pues la Biblia habla de este obstáculo cuando en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, menciona que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y este maligno no es otro, como decimos, que Satanás, el diablo, una criatura espiritual sobrehumana mucho más poderosa de lo que somos cualquiera de los aquí presentes o cualquier ser humano. De hecho, la Biblia se refiere a él de otras maneras. Habla de el Dios de este sistema y el propio Jesucristo, en más de una ocasión, lo llamó el gobernante de este mundo, dejando claro que ejerce una influencia poderosa, aunque oculta, en los asuntos mundiales. Podemos decir que hoy, más que nunca, el mundo está bajo esta influencia dañina de Satanás. ¿Pero por qué hoy, más que nunca? Pues vamos a dejar de nuevo que sea la Biblia quien responda a esta pregunta. Si lo deseáis, podéis acompañarme al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12. Apocalipsis 12, leeremos los versículos 9 y 12, pero antes de ello simplemente daremos un marco a estas palabras, y es que se está hablando de una guerra espiritual, una guerra que tuvo lugar en los cielos entre aquellos que decidieron ponerse de parte de Jehová, Jesucristo y los ángeles, y aquellos que por el contrario decidieron rebelarse contra la autoridad y la soberanía de Jehová, Satanás y sus demonios. ¿Cuál fue el resultado de esta guerra? Pues ahora sí, vamos a leer Apocalipsis 12, 9 y 12.
Allí dice, así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el 12, por esta razón, alégrense cielos y los que viven en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Así que, como vemos, Satanás y sus demonios fueron eliminados de la escena espiritual, fueron arrojados a la tierra. ¿Y cómo ha estado Satanás? Pues de todo menos de brazos cruzados. La propia escena mundial da prueba de que desde 1914, que es el año al que las profecías bíblicas señalan que ocurrió este hecho y se estableció el reino de Dios en los cielos, desde ese momento Satanás ha redoblado todos sus esfuerzos por engañar a la humanidad. El odio, las guerras y otras características del Dios de este sistema ya estaban antes. Pero es cierto que desde 1914 hay una prueba clara de que han aumentado en frecuencia y en intensidad. Y el por qué lo acabamos de leer, porque ha sido expulsado de los cielos y sabe que le queda poco tiempo. Es por eso que toda iniciativa de los seres humanos, por muy bien intencionada que sea, en muchas ocasiones está destinada al fracaso. Es que la influencia de Satanás excede al poder que puedan tener estos líderes humanos. Así que, teniendo en cuenta este factor, este Satanás, el diablo, ¿podemos decir que nunca habrá paz? Pues podemos decir que ni mucho menos. Jehová ha prometido que las circunstancias en la tierra volverán a ser las mismas que cuando creó a la primera pareja humana. Habrá verdadera paz y seguridad. De hecho, dice que los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. Y de la misma manera que Jesucristo ya ha echado a Satanás de los cielos, el propio Jesucristo, a quien se le denomina como príncipe de paz, será el encargado de eliminarlos también de la escena terrestre, de manera que ya no podrán hacer ningún tipo de daño a la humanidad. De seguro que todos queremos vivir en esas circunstancias, ¿verdad? Verdadera paz y seguridad. Bueno, en estas fechas es posible que muchos estéis preparando vuestras vacaciones, otros quizá ya las han disfrutado, pero lo que está claro es que cuando preparamos un viaje, nos vemos allí, ¿verdad? Vemos qué cosas vamos a hacer, qué vamos a ver, si vamos a descansar, pero hay un periodo de tiempo que es el viaje, en el que tenemos muchas ganas de llegar y en el que se repite muchas veces una pregunta, y seguramente los más pequeños la repiten más, que es, ¿falta mucho? Bueno, ¿falta mucho para que podamos disfrutar de estas promesas que nos ha hecho Jehová? Pues podemos decir que pronto comenzaremos a ser testigos oculares de importantes profecías bíblicas que han predicho sucesos trascendentales. Y durante los próximos minutos vamos a analizar dos de ellas. Una de la que a día de hoy ya somos testigos y una que esperamos que se cumpla en el futuro. Así, ¿qué os parece si las analizamos? Antes de nada, vamos a matizar que es una profecía, aunque sabemos muy bien, ¿no?, que es algo que se dice sobre el futuro, pero es interesante que el término hebreo dice que no solo transmite esa idea, ¿no?, de predecir algo para el futuro, sino que abarca mandatos divinos e instrucciones inspiradas. Así que, teniendo en cuenta la definición completa, el único que es capaz de hacer una profecía verdadera no es otro que Jehová, por definición. Así, veamos la primera de ellas. Se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel. En esta época la potencia dominante era Babilonia, el gobernador de ese imperio era Nabucodonosor, y tiene un sueño tan especial que le pone tan nervioso que decide que si nadie le revela su significado, acabaría con todos. Sabios, hechiceros, todas las personas que debían interpretarlo. Y entre ellos había un fiel siervo de Jehová, el profeta Daniel. ¿Qué haría este siervo fiel? Bueno, pues después de orar a Jehová, de pedir su guía, le dice lo siguiente a Nabucodonosor: hay un Dios en los cielos que revela los secretos y él ha anunciado al rey Nabucodonosor, y fijaos, lo que va a suceder en la parte final de los días. Así que Daniel se está preparando para hacer un esbozo del curso de los acontecimientos desde los días de ese rey, desde Nabucodonosor, llegando hasta nuestros días e incluso llegando después de nuestros días. En el sueño, este rey vio una estatua como la que vamos a poder ver en los monitores. Es una estatua enorme de diferentes metales que representa a diferentes gobiernos. Desde luego no representa a todos los gobiernos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, sino a aquellos que han tenido una relación destacada con el pueblo de Dios desde los días del profeta Daniel en adelante. Así, diferenciando esos diferentes metales, podríamos hablar de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma,
Y aunque es un poco pequeñito, si llegamos a los pies vemos que no es el mismo material, hay un cambio. ¿Cuáles serían las características de esta potencia? Pues teniendo esta imagen presente vamos a leer las características que dio Daniel directamente en el libro que lleva su nombre, Daniel capítulo 2, los versículos 41 a 43. Daniel capítulo 2, versículos 41 a 43. Y nos fijamos en las características de esta potencia. Dice: y tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que viste, ellos se mezclarán con el pueblo, pero no se mantendrán unidos unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué representa esa imagen de barro mezclado con ese hierro? Pues cuando comparamos esta profecía de Daniel con una paralela que aparece en el libro de Apocalipsis, llegamos a la conclusión de que estos pies representan a la alianza formada por el Reino Unido y Estados Unidos, curiosamente la potencia dominante en nuestros días. ¿Y qué quiere decir eso de que el reino será en parte fuerte y en parte frágil? Pues que la gente común, representada por este barro húmedo, no lo deja actuar con la fuerza del hierro. Es eso lo que vemos en las imágenes, ¿no? Tensión entre ciudadanos, gente que reclama sus derechos con violencia, líderes que estos mismos ciudadanos han elegido, pero que no pueden llevar a cabo sus programas. En definitiva, es una sociedad completamente dividida. Esta potencia ya ha demostrado que es dura como el hierro. De hecho, fue una potencia imprescindible para la victoria tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, pero se ha ido debilitando y seguirá debilitándose poco a poco por los conflictos internos que hay entre sus ciudadanos. ¿Qué cabría esperar entonces? Pues lo podemos ver en la siguiente imagen, y es que el propio profeta Daniel en los siguientes versículos explica que en los días de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, que hará añicos, que pondrá fin a todos esos reinos y que será el único que permanecerá para siempre. Es decir, que el reino de Dios será el único gobierno que se extenderá por toda la tierra y para siempre. No habrá más potencias mundiales después de estos pies, después de esta alianza entre Estados Unidos y Reino Unido. ¿Ves ahora los pies de esta estatua? Pues si vemos los pies es bueno que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Demuestran mis decisiones que estoy convencido de que el reino de Dios pronto va a acabar con todos los gobiernos humanos? Pues hasta aquí la primera de las profecías, de la que, como decimos, a día de hoy podemos ser testigos oculares, y es un privilegio. Pero vamos a analizar una segunda que todavía estamos pendientes de ver cuándo sucede. Y es la que se encuentra en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Os invito a buscarla si lo deseáis. Primera a los tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Allí leemos: porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Es muy interesante que si buscamos la nota de estudio para estos versículos, dice que en las Escrituras el día de Jehová se refiere siempre a ocasiones especiales en las que Jehová ejecuta su sentencia contra sus enemigos y glorifica su gran nombre. ¿Pero qué tendría de especial este momento? La declaración que hemos leído de paz y seguridad. Los gobiernos asegurarán que lo han conseguido. A veces los líderes políticos usan expresiones muy parecidas cuando se habla de mejorar las relaciones internacionales. Pero este anuncio que menciona la Biblia será completamente distinto a cualquier anuncio que se haya hecho antes. ¿Por qué? Porque como vemos en la imagen, muchas personas de verdad creerán que ahora sí, que los líderes políticos han conseguido esa ansiada paz y seguridad. Sin embargo, ¿cuál será la realidad? Pues una completamente distinta. La hemos leído. Una destrucción repentina. ¿Qué detalles conocemos de esta proclamación? Pues hay detalles que no sabemos. Por ejemplo, ¿qué va a llevar a las naciones a hacer ese anuncio? ¿Cómo lo harán?
¿Cuándo lo harán? ¿Se tratará de un solo evento, de una serie de eventos? Lo cierto es que para saber cómo se cumplirá exactamente esta profecía, conviene que esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos mundiales. De hecho, muchas profecías se entienden exactamente o bien mientras que se están produciendo o bien justo después. Y si lo pensamos un poquito más, si supiéramos todos los detalles, no necesitaríamos estar siempre vigilantes, siempre despiertos, como Jesucristo aconsejó una y otra vez a sus discípulos. Requiere que prestemos atención. Pero recordemos, y esto es lo importante, suene lo convincente que suene, no está en manos de los líderes políticos alcanzar esta paz y seguridad duraderas. Todo lo contrario, como hemos visto a lo largo de la conferencia, es algo que no está a su alcance. ¿Y sabemos algo entonces de esta proclamación de paz y seguridad? Pues lo cierto es que sí. Sabemos que estaremos inmersos en el periodo más complicado de la historia de la humanidad, un periodo al que la Biblia denomina Gran Tribulación. Y sabemos cómo comenzará este periodo. Si acudiésemos a la Biblia, no vamos a leer el relato, pero en Apocalipsis capítulo 17, en los versículos 15 a 17, se menciona a 3 personajes que podemos recordar brevemente. El primero, una prostituta, que representa al imperio mundial de la religión falsa. Es muy ilustrativo esta descripción de ella porque a lo largo de la historia no ha hecho más que mezclarse con los líderes políticos a cambio de poder y de riquezas en lugar de hacer lo que debería hacer, que es apoyar el reino de Dios. Y es curioso que muchas personas culpan a las religiones de entorpecer los esfuerzos por alcanzar la paz. Un segundo personaje es una bestia salvaje de color rojo escarlata, a la que podemos identificar como la Organización de las Naciones Unidas, que mencionamos al principio del discurso. Y tenemos el tercer personaje, unos 10 cuernos que representan a todos los gobiernos que apoyan a la bestia salvaje. Bueno, ¿por qué hablamos de estos 3 personajes? ¿Qué representan? ¿Cómo se relacionan? Pues sabiendo quiénes son, podemos identificar lo que dice el versículo 16. Allí dice que los 10 cuernos, los gobiernos que viste, y la bestia salvaje, la Organización de las Naciones Unidas, odiarán a la prostituta, todas las religiones falsas, y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y ella la quemarán por completo con fuego. Es decir, las religiones falsas serán destruidas para siempre. No quedará ni rastro de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué un cambio tan repentino de los gobiernos? Pues será porque Jehová hará algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Y la propia Biblia explica también en el versículo 17, Apocalipsis 17, 17, dice que va a ser el propio Jehová quien ponga en el corazón de todos los gobiernos que voluntariamente le entreguen su poder y su autoridad a esta Organización de Naciones Unidas. Con ese poder recién otorgado será como podrán destruir por completo a esas religiones falsas. Así que será Jehová quien ponga ese pensamiento en sus corazones. En algún momento, o bien antes o bien después de la destrucción de estas religiones, será cuando se produzca esta proclamación de paz y seguridad, por la que, como ya hemos dicho, no debemos dejarnos engañar. Justo después sucederán las palabras que hemos leído en el libro de Daniel. El reino de Dios acabará con todos los gobiernos humanos en la guerra que se conoce como Armagedón. Entonces, Jehová eliminará por completo a Satanás de la escena terrestre y estaremos dispuestos a disfrutar de un milenio en verdadera paz y seguridad. ¿Cómo será este milenio? ¿Qué cabe esperar una vez que se cumplan estos 2 requisitos para la verdadera paz? Primero, que la humanidad vuelva a estar en paz con Dios y segundo, que Satanás sea eliminado de la escena terrestre. Pues, ¿qué os parece si nos asomamos a ver? Habrá una imagen en los monitores, pero os invito también a que podáis usar vuestra imaginación. Como cualquier otro día, os despertáis por la mañana. Os encontráis bastante bien, porque esos dolores que soléis tener, la rodilla, la espalda, un dolor de muelas, parece que no están ahí. Te encuentras, de hecho, bastante bien. Y lo primero que te llama la atención es que no estás en tu casa habitual. Sí que se ve muy bien, como siempre lo habías imaginado, pero no es tu casa. Así que, para salir de tu asombro, decides salir a la calle para ver con qué te encuentras. Lo más evidente es que te encuentras en un lugar precioso. Estás rodeado de vegetación, con un río que fluye allí a lo lejos, muchísimos olores, muchísimos sonidos van llegando a tus sentidos, y en ese momento reparas en lo que tienes a tu izquierda. Allí hay un niño muy pequeñito que cuando te fijas bien te asustas porque lo que tiene al lado es un león. Pero cuando sigues mirando, no es el único animal que está allí.
Hay un cordero, hay un lobo, hay una serpiente y todos ellos están tranquilos. De hecho, parece que este niño está jugando con ellos y no le están haciendo ningún daño. En ese momento llegan unas voces desde tu parte derecha y al mirar te fijas en que un grupo de personas están trabajando en lo que parece la estructura de una casa. Son personas de diferentes edades, de diferentes razas, pero parece que todos están bien, que trabajan juntos y que incluso disfrutan de estar trabajando. En ese momento, como un acto reflejo para salir de tu asombro, te frotas los ojos y te das cuenta de que las gafas no las has cogido. Te las has dejado allí en casa, pero resulta que tampoco te han hecho falta. En ese momento, una mano toca tu hombro, te das la vuelta y allí está ese amigo, ese familiar del que hace mucho tiempo que te despediste y que tanto dolor te causó cuando os despedisteis porque él había fallecido. En ese momento te das cuenta de que se acaba de cumplir lo que Jehová ha prometido. Esta es la verdadera paz y seguridad que promete Jehová y esas son sus verdaderas características. ¿Cuántas ganas tenemos, verdad, de disfrutar de este tipo de vida con alimento en abundancia, sin dolores, con nuestros seres queridos, incluso los que han fallecido, y libres de la influencia de Satanás? Por eso, en esta conferencia hemos ido analizando sobre todo dos ideas claves. La primera, que aunque muchas personas se esfuerzan mucho por alcanzar la paz mundial, solo el reino de Dios es capaz de traer esa verdadera paz. Y esta verdadera paz, como hemos dicho, es mucho más que vivir sin guerras. Y una segunda idea es que la verdadera paz y seguridad, en vista de las profecías bíblicas que hemos analizado, está mucho más cerca de lo que la gente cree. Por eso, ¿qué podemos hacer ahora cada uno de nosotros para beneficiarnos de lo que nos enseña Jehová? Pues, ¿qué os parece si leemos un último texto bíblico en el que Jehová describe cómo a día de hoy ya está proporcionando paz y seguridad? Por favor, acompañadme a buscarlo en el libro del profeta Miqueas. Miqueas, capítulo 4, y leeremos los versículos 3 y 4. Allí leemos: Él será juez entre muchos pueblos y resolverá los asuntos con relación a poderosas naciones lejanas. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Las naciones no alzarán la espada unas contra otras ni aprenderán más a hacer la guerra. Se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y nadie los asustará, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Desgranemos un poquito este pensamiento bíblico. Estos pueblos y estas naciones no son países, no son instituciones políticas, sino personas de todas las naciones que han decidido adorar a Jehová. Es en ese sentido que Él actúa como un juez, dicta el fallo y endereza los asuntos con ellas. En la antigüedad, esta expresión que hemos leído de sentarse debajo de la vid y debajo de la higuera era un símbolo de paz, de prosperidad, de seguridad. Y podemos decir que a día de hoy ya gozamos de paz mental y paz espiritual, gracias a nuestra buena relación con Jehová. En la actualidad, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que el mundo está dividido por odio, por guerras, por pobreza espiritual extrema, pero los verdaderos siervos de Jehová son todo lo contrario, están unidos, sin importar discrepancias que puedan haber fuera. Viven, trabajan y sirven a Jehová unidos, sabiendo que en el futuro disfrutarán a un grado máximo de esta verdadera paz y seguridad. Hemos leído también que hemos convertido nuestras espadas en arados y que no aprendemos a hacer la guerra, de manera que ya vivimos en paz con nuestros semejantes. Y aquí no importa que sean o no siervos de Jehová, vivimos en paz con ellos. Así que, en consonancia con esta profecía de Miqueas, muy pronto y por toda la tierra se practicará la adoración pura de Jehová. Y Él quiere que el mayor número posible de personas se puedan beneficiar de los regalos que Él nos hace hoy en día. Así que queremos aprovechar este minuto final para animar a los presentes, sobre todo si llevas muy poquito reuniéndote con los testigos de Jehová. Puede que incluso sea la primera vez. Bueno, primero, te damos la bienvenida y la enhorabuena. Y segundo, te animamos a que sigas conociendo a Jehová. Él ha prometido que si tú te acercas a Él, Él se acercará a ti. Quiere que le conozcas bien a Él, que conozcas bien a su Hijo Jesucristo. Y la promesa que te hace no es solo vivir en paz ahora, sino con vida eterna en el paraíso. Así que te animamos a que si no lo has hecho puedas hablar con cualquiera de los presentes, porque estarán encantados de hablarte más sobre estas promesas. En conclusión, si obedecemos las leyes de Dios en nuestra vida, podremos vivir en paz
independientemente de que vivamos a día de hoy en un mundo lleno de problemas. Hoy día esta paz de origen divino se halla únicamente entre los verdaderos siervos de Jehová. Y podemos decir que la paz de la que disfrutan estos siervos de Jehová, sus testigos, es un milagro de tiempos modernos, pero es un milagro que no nos extraña, porque el discurso ha hablado de profecías y Jehová ya había profetizado que esto sería así, porque en el Salmo 119, 165 ya dijo: los que aman tu ley disfrutan de abundante paz y nada será un obstáculo para ellos. Así que ahora es el momento de que cada uno de nosotros ponga toda su confianza en Jehová. Si así lo hacemos, disfrutaremos de una vida llena de bendiciones ahora y muy pronto de la verdadera paz y seguridad que se extenderán por toda la tierra y para siempre. Pues cuánto agradecemos que en un mundo en el que escuchamos tantas malas noticias, Jehová nos traiga buenas noticias como estas en forma de conferencia. Muchas gracias, Joel, por tu conferencia tan clara y tan animadora. La semana que viene tenemos más buenas noticias y el tema de la conferencia del sábado será ¿cómo ser leales ante las pruebas? Por ahora, el hermano Óscar Martínez conducirá el estudio de la Atalaya. Le damos paso. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión. Vamos a estudiar la palabra de Dios con la ayuda de la Atalaya y si podéis cambiar de posición, pues una canción sirve como transición a esta segunda parte y más importante, alaba a Jehová. La canción seleccionada es la número 113 y el título de la misma, La paz del pueblo de Dios. Canción 113. Pues vamos a estudiar juntos el artículo de estudio Respetemos las decisiones de los demás. Texto temático, no juzguen cuestiones de diferencias de opinión. Pues la verdad es que todos tomamos muchas decisiones y lo que decidimos otros lo ven. Y a veces lo que otros deciden difiere mucho de lo que nosotros decidimos. Ahí es donde aparece la idea del título, ¿verdad? Respeto. Y el tema dice cómo demostrar que respetamos a los hermanos cuando toman decisiones diferentes a las nuestras. Y como lo que estudiamos es la Biblia, pues el repaso serán 3 principios bíblicos que dan el enfoque apropiado en cuanto a cómo respetar las decisiones de los demás. Un artículo sumamente práctico que vamos a analizar juntos. Pues una cordial invitación para que todos ofrezcamos nuestros comentarios y la sugerencia es, ¿verdad?, si los comentarios pueden ser de 30 segundos o menos, mejor, porque así idealmente todos participamos. El hermano Arturo León es nuestro lector y abordamos la lectura y análisis del 1 y el 2. ¿Alguna vez lo han criticado por una decisión que tomó? ¿O quizás fue usted mismo el que criticó a un hermano por algo que decidió hacer? Seguro que casi todos nos hemos visto en esas situaciones. No debería extrañarnos que a veces tomemos decisiones diferentes a las de otros hermanos. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Cada quien tiene su propia manera de pensar en función de su cultura, sus antecedentes familiares y vivencias personales. Ahora bien, no debemos permitir que eso amenace la paz y la unidad de la congregación. Excelente, muchas gracias. 1 y 2. ¿Por qué a veces tomamos decisiones diferentes a las de otros hermanos? Hermana Smith. Como dice el párrafo, que todos somos distintos y cada quien tiene que tener su propia manera de pensar en función de su cultura, sus antecedentes familiares y vivencias personales. Y también somos imperfectos. Es verdad, muy bien. Janet. Sí, Efesios 4:3 nos recuerda que debemos hacer lo posible por mantener la unidad mediante el vínculo de paz, de manera que aunque nuestras decisiones no siempre son las mismas o coincidan, lo importante es que estén basadas en el deseo de agradar a Jehová
Y esto nos hace entender que la unidad no consiste solo en pensar exactamente igual, sino en el respeto. Muy bien, excelente. Por tanto, como dice el primer párrafo, ¿qué situación se puede dar a veces? Y es lo que queremos que no ocurra, ¿verdad? Cuando metemos el respeto. Hermano Carretero. Sí, pues muchos de nosotros nos hemos visto en una de estas dos situaciones que aquí se comentan. En algunas ocasiones hemos sido criticados por decisiones que hemos tomado y en otras ocasiones hemos sido nosotros los que hemos puesto en tela de juicio lo que otros han decidido en su vida. Muy bien. Leemos el 3, por favor. Cuando un hermano toma una decisión que no compartimos, tal vez pensemos que tenemos que hablar con él para que cambie de parecer o quizás comentemos con otros lo que opinamos de su decisión. Seguro que nuestras intenciones son buenas. Amamos a los hermanos y queremos lo mejor para ellos. Por eso no queremos que hagan algo de lo que luego se arrepientan o algo que dañe su amistad con Jehová. ¿Qué puede llevarnos a juzgar la decisión de un hermano? Hermano Rodríguez. Raquel. Pues muchas veces no queremos juzgar al hermano, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que le queremos y bajo nuestro propio punto de vista pensamos que lo que va a hacer va a llevarle a arrepentirse o a hacer algo que vaya a poner en peligro su amistad con Jehová. Excelente, muy bien. Estupendo. Pues esa es la motivación pura, pero hay que pensar en algo más. 4 y 5, por favor. ¿Debemos decirle a un hermano que cierta decisión que ha tomado no nos parece bien? Pues depende. Por ejemplo, si nos enteramos de que está pensando hacer algo que va en contra de un mandato bíblico, el amor debería impulsarnos a tratar de ayudarlo a corregir su manera de pensar. Pero, ¿y si su decisión no viola ninguna ley de Dios, sino que simplemente es distinta a la que habríamos tomado nosotros? Romanos capítulo 14, versículo 1 nos dice lo que debemos hacer en ese caso. No juzguen cuestiones de diferencias de opinión. Aún así, puede que nos resulte difícil respetar su decisión. En este artículo vamos a analizar por qué debemos respetar las decisiones de los demás y cómo hacerlo. Pero primero veamos algunas situaciones en las que podríamos sentirnos impulsados a juzgar las decisiones personales de los hermanos. Muy bien, 4 y 5. ¿Qué debemos hacer si un cristiano toma una decisión distinta a la que habríamos tomado nosotros? La hermana aquí en la esquina, por favor. Pues lo que hagamos dependerá de si es algo que va en contra de un mandato bíblico, en cuyo caso el amor nos va a tratar de intentar ayudar al hermano, o de si simplemente es una decisión distinta a la que habríamos tomado nosotros, en cuyo caso deberíamos recordar Romanos 14:1 y no juzgar cuestiones de diferencia de opinión y respetar su decisión. Es verdad, muy bien. En el primero de los casos que mencionaba la hermana, ¿qué idea transmite Proverbios? Y sería apropiado obrar en esa línea. Hermana Montemayor. El texto dice que es mejor la corrección expresada que el amor oculto. Es decir, si de verdad hay un peligro espiritual, debemos expresarlo, ¿no? Pero eso implica también que debemos ser buenos estudiantes de la Biblia, porque quizá no hay realmente una expresión de amor porque no hay una situación real de peligro. Es verdad. Muy bien. Excelente, pues hemos visto las declaraciones sencillas de introducción, ¿verdad? ¿Vamos a decidir igual? No, porque somos personas diferentes. Hay que distinguir entre si lo que alguien va a decidir está realmente mal o es mi punto de vista. Bueno, entramos en la parte sólida del artículo. ¿Qué decisiones podríamos sentirnos impulsados a juzgar? Vamos a analizar 6 situaciones. Y vamos a leer con Arturo 6 y 7 primero. Como vimos antes, es posible que debido a nuestros antecedentes o vivencias tengamos opiniones muy firmes sobre ciertos asuntos.
y quizás demos por sentado que los demás ven las cosas igual que nosotros, pero no tiene por qué ser así. Veamos algunos ejemplos. Situación 1. Antes de hacerse testigo, un hermano se crió con un padre que tenía un problema con el alcohol. Cuando en una reunión social ve que otros hermanos toman bebidas alcohólicas, se disgusta mucho y les dice que están haciendo algo malo. Situación 2. Una hermana ha vencido una enfermedad grave. Más tarde se entera de que otra hermana tiene esa misma enfermedad. Como quiere ayudarla, la presiona para que siga el mismo tratamiento que ella, ya sea cierta dieta, medicina convencional o remedios naturales. Situación 3. Un hermano antes pertenecía a una religión falsa y siente un profundo rechazo hacia todo lo relacionado con ella. Cuando se entera de que un hermano entró en una iglesia para asistir a un funeral, se escandaliza. Veamos algunos ejemplos más. Situación 4. Un hermano creció en una época en la que la mayoría de la gente veía inadecuado que los hombres se dejaran la barba y que las mujeres llevaran pantalones de vestir en ocasiones formales. Aunque conoce las nuevas pautas del esclavo fiel, sigue diciéndoles a los demás que los hermanos no deben dejarse la barba y que las hermanas deben llevar vestido cuando participan en actividades espirituales. Situación 5. Un anciano conoce a un hermano que cursó estudios adicionales y después dejó la verdad. Ahora un hermano joven de la congregación ha decidido seguir estudiando. El anciano está preocupado y trata de convencer al joven y a sus padres para que cambien de opinión. Estupendo. Qué avalancha de situaciones, ¿verdad? Vamos a ir desgranándolas una a una. Mencione situaciones en las que podríamos sentirnos impulsados a juzgar las decisiones de los demás. Hermano León. Pues una de estas situaciones es que un hermano, antes de hacerse testigo, pues había tenido una crianza difícil y en su familia, pues alguno de sus padres tenía un problema de alcohol y ahora, cuando le invitan a alguna reunión social y observa que otros hermanos beben bebidas alcohólicas, pues se disgusta mucho, no solo eso, sino que incluso les dice que están haciendo algo mal. Vaya, muy bien. 2. Hermana Caro. Sí, la siguiente situación está relacionada con aceptar o no determinados tratamientos médicos y pone el ejemplo de una hermana que venció una enfermedad grave y cuando se entera de que otra hermana está pasando por esa misma situación, pues con la mejor de las intenciones trata de convencerla y le presiona para que siga ese mismo tratamiento que a ella en su momento le funcionó. Así es, muy bien. Situación 3. Vamos a ver. Situación, hermana Alarcón. Sí, se menciona que un hermano que pertenecía antes a una religión falsa sufre, claro, ahora un gran rechazo hacia ella y cuando ve a otro hermano entrar en una iglesia se escandaliza. Sin embargo, muy interesante la nota que se menciona del Pregunta a los lectores, porque menciona que se tiene que sopesar con cuidado todos los factores, pero siempre que se quede el hermano con una buena conciencia, ¿no? Muy bien. Con relación a este punto 3, ¿alguna reflexión del artículo que apuntaba Saray? ¿Qué factores habría que tener en cuenta? Hermana Rodríguez, Julita. Primero, que lo que va a hacer lo ha razonado y que tiene una conciencia limpia, aunque entre en un edificio religioso. También que no sea un escándalo para otros hermanos, algo muy. Y bueno, y nada más, hay que ser razonable de que el hermano lo ha pensado bien y si le vemos entrar en un edificio, él sabrá hasta dónde puede actuar. Muy bien, estupendo. Hermana González. Y si lo que se plantea es asistir a un acto religioso, no solo entrar a la iglesia, sino a una misa o algo así, pues el artículo explicaba que a lo mejor
el marido obliga a la hermana, entonces la hermana tiene que tomar en cuenta que ella no puede participar. O sea, sí puede ser una, ¿cómo se dice?, observadora, pero no participar, claro, porque si no estarías... Y entonces decírselo también al marido, yo no voy a hacer esto y lo otro, va a ser mejor que vaya, que no vaya, pero puede estar viéndolo. Muy bien, ¿verdad? Diferentes factores a tener en cuenta. La hermana Carretero, hija. Sí, sobre esto me parecía interesante la frase que dice al final, que si las circunstancias son tales, quizá la presión de la familia, etcétera, pueden ser que en dicha ocasión el beneficio no sea tan grande como que pueda perjudicar a la conciencia, como hemos dicho, del hermano, así que debe sopesarlo bien. Muy bien, excelente. Pues, como hay diferentes factores, una hermana decidirá ir y otra decidirá que no. Situación 4. Hermano Oñate. Sí, se describe a un hermano que creció en la época en la que la mayoría de la gente veía inadecuado la barba o el uso de pantalones para las hermanas, y aunque ahora hay unas nuevas pautas y las conoce, él pues sigue anclado en el pasado y sigue diciendo que no deben de dejarse barba y que las hermanas deben de llevar un vestido adecuado, no pantalones, para cuando están en las actividades espirituales, incluida la predicación. Muy bien, estupendo. Y una situación más, hermana Aitana. Aquí delante, primera fila. Sí, habla de un anciano que conoce a un hermano que cursó estudios adicionales y después dejó la verdad. Y ahora se entera de que un joven de la congregación está pensando cursar estudios adicionales. Y como se preocupa por el joven y teme que le pase lo mismo, pues trata de convencer a los padres y al joven de que no tome esa decisión. Así es, muy bien. Bueno, pues situaciones en las que uno pudiera decidir una cosa y otro otra, y ahí aparece la idea del artículo, el respeto. Bueno, nos queda otra situación más y la abordamos en el párrafo 8. Veamos un ejemplo que va para los padres. Situación 6. Ustedes se esfuerzan al máximo para criar a sus hijos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Pero hay otros padres cristianos que parecen ser más permisivos. Puede que dejen que sus hijos lleguen más tarde a casa, jueguen videojuegos que no son violentos o tengan un teléfono desde más pequeños. Por eso, su hijo tal vez les pregunte a ustedes, ¿por qué son tan estrictos? ¿No podrían parecerse más a los padres de mis amigos? Como resultado, ustedes quizás comiencen a juzgar a otros padres. Hasta ahora hemos mencionado algunas situaciones, pero hay más. Por ejemplo, podríamos cuestionar en qué gasta un hermano su dinero, cada cuánto se va de vacaciones o qué entretenimiento elige. En realidad, cualquier decisión personal de un hermano que sea distinta a la nuestra podría causar desacuerdos. Sin embargo, no debemos permitir que nuestras opiniones pesen más que la unidad de la congregación. Excelente. Pues vamos a analizar las dos preguntas de este párrafo. ¿Por qué podrían unos padres comenzar a juzgar a otros padres? Situación 6. Vamos a ver, un padre que nos explique esto, hermana Rubio. Pues cuando unos padres tienen unas normas en casa y parece que otros padres son quizá un poco más permisivos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la hora de llegada a casa o los videojuegos que pueden ver, a qué edad le van a dar un teléfono móvil, y su hijo puede que les diga, ¿y por qué no sois como los padres de mis amigos? Y entonces ellos empiecen a juzgar a los otros padres. Es verdad, muy bien. Hermano Alonso. También pudiéramos cuestionar de la manera en que el hermano o la hermana gasta el dinero o cuántas veces se va de vacaciones. Es algo que realmente es una decisión muy, muy personal, que lo que tenemos que hacer por todos los medios es que esas decisiones nuestras o estos juicios que hacemos que no sirvan para desunir la congregación. Cada uno somos diferentes y si no violamos ningún principio, pues debemos de respetar
lo que los hermanos, la decisión que tomen los hermanos. ¿Es verdad? Muy bien. Pues parece que todo está muy bien cubierto. Hemos descrito 6 situaciones y, como el hermano Alonso comentaba, an infinitum, dado que cada uno decidimos cosas diferentes. Pues vamos al 9. Puede que tomemos una decisión diferente a la de otro hermano, pero eso no significa necesariamente que una esté bien y la otra esté mal. Cuando la Biblia dice que los cristianos debemos tener la misma forma de pensar, se refiere a que todos debemos opinar lo mismo sobre las normas de Jehová, no a que tengamos que pensar igual absolutamente en todo. Imaginemos que varias personas quieren viajar a cierto lugar. Es posible que cada una tome decisiones distintas sobre cómo llegar allí según sus gustos y circunstancias, pero todas llegarán al mismo destino. De manera parecida, puede que los cristianos tomemos decisiones diferentes en asuntos personales, pero todos tenemos el mismo objetivo: agradar a Jehová. Por eso, no juzgamos las decisiones personales de los demás. Excelente. Párrafo 9. ¿Qué debemos recordar? Hermana García. Mire. Pues cuando en 2 Corintios 13:11 dice que tenemos que tener la misma forma de pensar, debemos recordar que esto se refiere a que todos debemos tener las mismas normas de Jehová, la misma actuación en ese sentido, porque nuestro objetivo es agradar a Jehová, pero no en cuanto a decisiones personales, porque Jehová a cada uno nos ha hecho diferentes. ¿Es verdad? Muy bien. Hermano, por favor, sí. Recuérdame tu nombre. Carlos. En Romanos, en el capítulo 14, versículo 5, nos muestra: un hombre considera que un día es más importante que los demás, mientras que otro considera que todos los días son iguales. Cada uno debe estar completamente convencido en su propia mente. ¿Qué nos muestra esto? Que puede que tomemos una decisión diferente a lo que otro hermano, pero eso no significa necesariamente que esté bien o lo otro esté mal. Cuando la Biblia dice que los cristianos debemos tener la misma forma de pensar, se refiere a que todos debemos opinar lo mismo sobre las normas de Jehová, no a que tengamos que pensar igual absolutamente en todo. Es verdad. Hermano González, Israel. Sí, y ese texto, Romanos 14:5, nos enseña que lo que estamos analizando hoy no es nuevo, ¿no? También estaba presente en las congregaciones del siglo I. Quizá debido a sus antecedentes judíos, pues había cristianos que todavía se sentían incómodos con trabajar el sábado o lo reservaban para asuntos espirituales, mientras que otros cristianos pues consideraban el sábado como un día más. ¿Quiénes estaban actuando bien? Los dos, con tal que ninguno de ellos insistiera en que el otro tenía que actuar igual, porque la ley mosaica había sido abolida. Muy bien, excelente. Pues vamos a la fotografía, que ya vale para contestar la otra parte del párrafo, ¿verdad? A ver quién nos la describe. Hermana Green. Sí, un GPS nunca te dice tu ruta está mal, simplemente ofrece opciones y confía en que el usuario elegirá la que mejor le convenga. Y pues nosotros tampoco somos un GPS que dicta una única ruta correcta. Cada hermano tiene sus circunstancias, su familia, sus recursos, su situación personal. No podemos juzgar su decisión sin conocer sus razones, igual que no juzgaríamos a alguien por elegir el tren en vez del avión sin saber el porqué. Y confiamos en que cada uno, guiado por su conciencia y la Biblia, puede llegar al mismo destino, que es agradar a Jehová. Muy bien, lo del GPS, estupendo. ¿Algún detalle más de la foto, si tenéis? Y del argumento detrás, hermano Azim. Cada una tiene sus características, ¿no? El avión puede ser más rápido, el coche quizá más cómodo y el transporte público puede ser que más económico, ¿no? Tiene características que pueden hacer que cada persona pueda elegir una. Pues las decisiones también hay muchas características que dependiendo de la situación o dentro de la misma situación de la persona pueden hacer que sea la más adecuada.
Perfecto. Hermano Castillo. Sí, por eso está en sintonía con 1 Tesalonicenses 4:11, cuando dice pónganse la meta de vivir en paz. Si algo estuviera mal, no diría pónganse la meta de vivir en paz, sino dirían corríjanlo, como dice otros textos. Pero habiendo diferentes opciones y pudiendo tomar diferentes opciones, como muestra la foto, avión, tren, barco, da lo mismo, pues lo único que debemos hacer es de no cuestionar lo de los demás, vivir en paz y, como dice a continuación el texto, ocuparse de nuestros propios asuntos. Qué frase más buena, ¿verdad? Ocuparnos de nuestros asuntos. Mateo 7 también. En 2 discursos de la Asamblea Regional se ha analizado este texto con toda franqueza, ¿verdad? Hermana González, Puri. Sí, ahí nos está diciendo que dejemos de juzgar para que no seamos juzgados. En realidad, a nosotros no nos toca, siempre que no se viole un principio bíblico, no nos toca ni opinar de los demás, cada uno puede hacer lo que quiera. Es verdad. Y el que Jesús dijese dejen es porque lo estamos haciendo, ¿verdad? Es nuestra tendencia a hacerlo. Así hemos visto en este subtítulo qué decisiones podríamos sentirnos impulsados a juzgar. 6 se han analizado, pero pudiera haber docenas de decisiones más. Y el ejemplo que se ha comentado de que no somos GPS, ¿verdad? De que cada uno viaje como quiera, ya nos veremos allí, qué bueno. Bueno, pues vamos a analizar 3 principios bíblicos en la siguiente porción de la atalaya. Subtítulo, ¿por qué respetar las decisiones de los demás? El primero. La Biblia menciona varias razones por las que debemos respetar las decisiones personales de los demás. Veamos algunas. No tenemos autoridad para juzgar lo que hacen otros en asuntos personales. Jehová es el legislador y juez supremo, así que solo Él tiene el derecho de fijar leyes y normas, y los hermanos tienen que rendir cuentas ante Él, no ante nosotros. No nos corresponde a nosotros juzgar ni criticar las decisiones de otros basándonos en nuestros criterios y opiniones. Excelente. Hay que leer Santiago 4:12 y familia Fonseca. Solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Muy bien, gracias Maribí. Con esta base bíblica, según Santiago 4:12, ¿qué autoridad no tenemos y por qué? El yerno del hermano Carretero, perdona. Ismael. Pues Santiago 4:12 lo deja muy claro. Solo hay un juez y un legislador, así que no es Jehová. No tenemos ni capacidad para juzgar, criticar, opinar, ni tampoco legislar, establecer normas no escritas que pues no están en la Biblia. Muy bien, excelente. El hermano al final, sí. Atención la pregunta que se hace aquí en Santiago 4:12, ¿no? ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo, ¿no? Ahí lo dice directamente, es que haciendo esto, juzgando a otros, estaríamos poniéndonos en el lugar de Jehová, y de hecho podríamos estar juzgando la manera de juzgar que tiene Jehová. Y pensar esto pues nos ayudará a ver que no nos corresponde a nosotros juzgar o criticar las decisiones de los demás, sino que es Jehová el que lo hace como juez supremo. Muy bien. La jovencita aquí delante. Solo Jehová tiene el derecho de fijar leyes y normas y los hermanos tienen que rendir cuentas ante Él. Es verdad, muy bien. Vamos a ver, hermana Martínez. Y aunque es verdad que si algún hermano pues viola los principios bíblicos, pues ahí están los ancianos para poder ayudar a este hermano. Pero lo que dice la nota es que han de tener presente que están juzgando para Jehová. Deben basar todo en las normas de Jehová y no en sus opiniones personales. Muy bien, excelente. Hermana Petteler. Aquí está, a tu lado. Muy bien. Y Romanos 14:10 apoya lo que dijo la jovencita.
Dice, ¿por qué juzgas tú a tu hermano? ¿Por qué también desprecias a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Entonces, si juzgamos a alguien, o puede ser que también lo despreciamos y nos consideramos mejores que él. Eso nunca quisiéramos hacer. Y también tener en cuenta de que Jehová es el que ve todo y tiene el derecho de fijar leyes y normas, y si esta persona sigue en la verdad, ama a Jehová, Jehová le ama a ella, y si hay algo mal, pues es Jehová el único que puede juzgar. Muy bien. Hermano Mipa. Jehová puede ver los motivos, las experiencias y las circunstancias de cada persona. Como nosotros no pudimos hacerlo, es prudente dejar el juicio en sus manos y mostrar respeto a nuestros hermanos y hermanas. Muy bien, excelente reflexión. Hermana Alonso. En la nota se citaba Segunda de Crónicas 19:6, es súper importante, ¿no? Que tengamos en cuenta que nosotros no somos quienes para juzgar, porque Jehová nos va a juzgar a todos. Así que qué bueno es que las decisiones las respetemos, sobre todo porque si Jehová las respeta, nosotros las tenemos que respetar, y que a la hora de juzgar Jehová es nuestro legislador. Así que quién mejor que Jehová que nos pueda juzgar en lo que hagamos. Pues así hemos visto una de las ideas centrales del artículo, ¿verdad? ¿Por qué nos abstenemos de juzgar a otros y les respetamos? Qué argumento poderoso. Mana López. Porque solo es Jehová el que puede juzgar, no tenemos autoridad, y porque nuestro trabajo es buscar la paz, no la diferencia, desunirnos. Muy bien, buen resumen, Rosa. Estupendo. Bueno, pues continuamos. Leemos el 11. Jehová espera que entre sus siervos haya unidad, no uniformidad. Y es que a nuestro Dios le encanta la variedad. Lo vemos claramente en su creación. Por ejemplo, no hay dos copos de nieve iguales. Y lo mismo sucede con los seres humanos. De los más de 8.000 millones de personas que viven en el mundo, no hay dos que tengan exactamente la misma apariencia o personalidad. Jehová nos creó para que seamos diferentes, no para que seamos clones unos de otros. Eso sí, quiere que estemos unidos. Por lo tanto, en vez de permitir que las diferencias nos dividan, fomentamos la paz. Para nosotros, la unidad de la congregación es más importante que nuestros gustos y opiniones. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo contribuimos a la unidad de la congregación? Vamos a ver. Hermana Carretero. Pues al aceptar que todos somos diferentes. De hecho, Jehová nos ha creado así, a Él le encanta la variedad. Por eso no permitimos que las diferencias nos dividan, por tener diferentes gustos, diferentes opiniones, sino que lo que queremos es estar unidos, fomentar la paz, que realmente eso es lo que Jehová espera de sus siervos. Muy bien, excelente. La hermana al lado de María, Caro. Soy Maite. Pues me gusta mucho el texto que menciona aquí de Romanos 14:19, porque dice que sigamos tras las cosas que contribuyen a la paz y las que sirven para edificación mutua. Y verdaderamente el que nos unamos o nos reunamos con hermanos diferentes, de diferentes culturas, eso es lo que hace que nos edifiquemos unos a otros, y también que haya más paz, porque verdaderamente cuando nos reunimos con ellos y escuchamos a cada uno, y muchos de ellos a veces cuando nos reunimos ponen comidas diferentes, hablamos de cosas diferentes, eso es lo que hace que tengamos paz unos con otros y también que nos edifiquemos. Como se ha visto en el párrafo, no somos clones, sería muy aburrido, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que pensar, que aunque cada uno tiene una opinión, una cultura, eso es lo que hace que la congregación sea más bonita y sea más pacífica. Es verdad, muy bien. Mana Rodríguez, Gisela.
Me ha gustado el ejemplo del copo de nieve, que investigando un poco se dice que cada copo de nieve, mientras cae por la nube, pues va encontrándose con diferentes circunstancias, ¿no?, de temperatura y humedad, y eso se hace que cree un patrón único. Pero hay un detalle curioso que dice que cada uno desarrolla una forma diferente, pero la mayoría conserva pues una estructura de 6 lados. Bueno, pues con nuestros hermanos ocurre algo parecido, ¿no? Aunque las experiencias que vivimos, las decisiones que tomamos, pues son diferentes, van formando nuestra personalidad, pero compartimos algo en común, ¿no? Que amamos a Jehová y lo que queremos es agradarle manteniendo siempre la unidad. Muy bien, excelente. Hermano León. Me puse a pensar en la congregación Ajalbir. Conté los diferentes países que están representados en la congregación. Hay 13 nacionalidades diferentes aquí en Ajalbir. Sin embargo, aunque tenemos... Me ha conmovido esto, ¿eh? Aunque tenemos diferentes culturas, gustos, gastronomía, en la congregación lo que se observa es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 19, que cada uno se esfuerza por fomentar la paz y buscar cosas que edifiquen. Estupendo, ¿eh? Muy bien, un comentario interesante. Nos gustan los nachos y las tortillas, ¿verdad? Mucho, evidentemente. Hermano Margarita. Sí, como dice el hermano. Y aquí vemos en la imagen los hermanos de diferentes países, ¿no? Cómo están pasando, están comiendo todos unidos, todos contentos, se ven muy contentos y todos han decidido lo que van a consumir. Por ejemplo, ahí hay un hermano que tiene vino, el otro tiene una cerveza, el otro tiene otras bebidas diferentes, pero todos se ven bien. Entonces respetar, qué bueno que nos respetemos la decisión de cada uno. Y como decía antes, pues es que es Jehová el único que es el legislador que nos va a juzgar, que él tiene el derecho de decidir qué está bien y qué está mal. No nosotros, ni tampoco ellos tienen que rendir, no nos van a rendir cuentas a nosotros, sino a Jehová. Gracias. Vamos a ver. Hermano Martínez. Y como decíamos, esta diversidad no es una creación accidental de Jehová, ¿no? Como decía la carta a los romanos, esta diversidad nos edifica. Si miramos la fotografía o más cerca, si miramos los hermanos de la congregación, las diferencias que tenemos nos pueden traer cosas muy bonitas. Tenemos hermanos con más experiencia que a lo mejor nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, hermanos más extrovertidos que quizá tienen mejores resultados en el ministerio, y de todos podemos llevarnos algo que nos ayuden a edificarnos y que fortalezcan la congregación. Estupendo. Muy bien, pues avanzamos. ¿Cómo respetar las opiniones y decisiones de los demás? Leemos 12 y 13. Cuando otros toman decisiones en asuntos personales, pregúntese, ¿está dando el hermano un paso en falso o simplemente está dando un paso diferente al que yo daría? Si está dando un paso en falso, es decir, está pasando por alto un mandato bíblico, pregúntese, ¿soy el indicado para hablar con él o tendría que hacerlo otra persona, quizás un anciano? Si usted reúne las condiciones bíblicas para ayudar, trate de razonar con él con espíritu apacible. Pero la mayoría de las veces sencillamente se tratará de un paso distinto al que nosotros habríamos dado. En ese caso, no cuestionemos su decisión ni hablemos negativamente de ella. Respetemos su derecho a decidir y no juzguemos al hermano. Imaginemos la siguiente situación. Si vamos a un restaurante con un amigo, ¿verdad que no nos empeñaremos en que él pida la misma comida que nosotros? Como es natural, dejaremos que elija lo que prefiera. A fin de cuentas, lo que nuestro amigo decida comer tendrá poco impacto en nuestra vida. Y tampoco nos gustaría que él pidiera nuestra comida basándose en sus gustos. De manera parecida, demostramos que respetamos a los demás, dejando que tomen decisiones personales sin tratar de imponerles nuestra opinión. Gracias, Arturo, por estar atento.
La reserva. Leemos Gálatas 6.1, por favor. Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes, los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir al hombre, con espíritu apacible, pero que cada uno se vigile a sí mismo para que no sea tentado también. Muy bien, muchas gracias, Marta. La pregunta ahora, ¿qué debemos preguntarnos si nos parece que alguien ha dado un paso en falso? Lo que acabamos de leer. Hermano Rodríguez, Pedro Luis. Claro, tiene que estar muy claro que es un paso en falso, porque puede ser que sea una opinión o una acción diferente a lo que nosotros haremos. Si hay un paso en falso, pues para eso quizás haya hermanos más adecuados de tratar el asunto, como pueden ser los ancianos. Siguiendo el consejo del apóstol Pablo a los Gálatas, pues los más indicados a tratarlo serían los ancianos de la congregación. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Hermano Oñate. Así que el párrafo nos indica que con humildad tenemos que preguntarnos, ¿soy el indicado para hablar con él? ¿O tendría que hacerlo otra persona, o quizás un anciano, como decía Pedro Luis? Y luego también hace una afirmación muy interesante. Dice, la mayoría de las veces sencillamente se tratará de un paso distinto al que nosotros habríamos dado. Es verdad, muy bien. Vamos a analizar el recuadro y nos permite ofrecer más comentarios. Si una decisión le parece mal, ¿qué preguntas hacernos antes de lanzarnos y abordar la situación del paso en falso que me parece a mí, que a lo mejor no lo es? Sebastián, primera. ¿Viola su decisión algún mandato bíblico? Muy bien, buena pregunta, ¿eh? Excelente. Seguimos. Más preguntas. Hermano Montemayor. Pues también sí, cómo habrán influido su crianza y sus antecedentes en la decisión que ha tomado. Es verdad, muy bien, muy importante, ¿verdad? 3. La jovencita aquí. ¿De verdad lo perjudicará su decisión o solo estoy imaginándome lo peor? Exacto, qué buena pregunta, ¿verdad? 4. María Arriao. ¿Qué beneficios podría traer su decisión? Muy bien. Lilia. ¿Está dando un paso en falso o simplemente está dando un paso distinto al que yo daría? Muy bien, excelente. Y 6. Patricia. Si está dando un paso en falso, reúno las condiciones bíblicas para ayudarlo a corregir su manera de pensar. Muy bien, ¿verdad? Y como las publicaciones han mostrado, ¿qué principio, aparte de los ancianos, que tal vez sea un asunto que debe atender un anciano, qué otro principio hay que tener en cuenta? Hermana Castillo. El de Gálatas 6.5, que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Muy bien, ¿verdad? ¿Y cómo entraría también el principio de autoridad aquí? Antes de yo lanzarme porque he visto algo y quiero hablar con la persona con muy buena intención. Hermano González. Pues pudiera ser que nos preguntemos, ¿soy yo el cabeza de familia? Si hemos visto algo en una hermana, por ejemplo, o en algún joven, pues sería conveniente hablar primero no primero, habría que hablar con el cabeza de la familia, ¿no? Él es el que tiene la autoridad. Muy bien, buen punto. Hermano Rodríguez, Antonio. Muy interesante que, reunido todo esto que estamos comentando muy bien, aquí el párrafo dice que cuando uno contesta estas preguntas, se examina, etcétera, dice así seguramente se ahorre preocupaciones innecesarias. Le está diciendo, quizás se te preocupa de algo que no le interesa, es del otro. Cuando se reúnen estos principios, se ahorran, como dice muy bien,
preocupaciones innecesarias. Es verdad. Nos queda por comentar todavía un buen ejemplo que aparece en el párrafo que yo no quería leer, en el 13, que ayuda, ¿verdad?, mucho a captar esto. Hermana Oñate. Pues un ejemplo muy bueno y muy razonable. Si vamos a un restaurante con un amigo, pues vamos a dejar que él elija lo que le gusta y tampoco queremos que elija lo que le gusta a él para comérnoslo nosotros, ¿no? Pues de igual manera vamos a demostrar que respetamos a los demás y dejamos que tomen decisiones personales, pero no imponemos nuestra opinión. Muy bien. Excelente. Buen ejemplo, ¿verdad? Hermano León. Y había una frase muy interesante dentro de esta situación, que lo que nuestro amigo decida comer tendrá poco impacto en nuestra vida. Y en ocasiones con las decisiones personales ocurre eso. Qué bien, una buena reflexión. Estupendo. Pues continuamos. Leemos el 14. Cuando usted toma decisiones en asuntos personales, usted puede contribuir a la unidad de la congregación si se esfuerza por no ofender a los demás. Digamos que va a tomar una decisión y sabe que lo que tiene pensado hacer está permitido. Ahora bien, si va a ofender a un hermano, ¿será algo beneficioso? En esos casos, en lugar de insistir en sus derechos, quizás sería mejor dejar a un lado sus preferencias. Pero, ¿no acabamos de decir que los demás deben respetar nuestras decisiones en asuntos personales? Sí, así es. Ellos deben respetar nuestras decisiones y nosotros las suyas. Sin embargo, también debemos tener presente el consejo de Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. De modo que hacemos todo lo que razonablemente esté en nuestra mano para mantener la paz con los demás y no ofenderlos. Estupendo. Hay que leer primero los Corintios 8, 12 y 13. Berta. No sé. Cuando ustedes pecan contra sus hermanos de esta manera y hacen daño a la conciencia débil de ellos, están pecando contra Cristo. Por eso, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca más volveré a comer carne para no hacer tropezar a mi hermano. Gracias. La pregunta bajo este párrafo es, ¿cómo puede contribuir usted a la unidad de la congregación al tomar decisiones personales? Hermana León. Sí, pues aunque tenemos libertad para tomar decisiones personales, debemos siempre pensar en los demás. Como hemos visto en 1 Corintios, el amor nos motiva a evitar hacer algo que pueda ofender o herir a nuestros hermanos. Es verdad, muy bien. Hermano González. Carlos. Sí, otro principio interesante es el de 1 Corintios 10, 23 y 24, ¿no? Ahí se nos recuerda que hay muchas decisiones, muchas cosas que podemos tomar porque están permitidas, pero no siempre son beneficiosos. Y en el versículo 24 se nos recuerda que lo más importante es el beneficio de los demás. Si podemos anteponer el beneficio de los demás, siempre será más conveniente porque fomentará la unidad de la congregación, a menos que sea una razón de peso para que nosotros tengamos que tomar otra decisión. Muy bien, buena reflexión, ¿verdad? Hermano Moisés. En la información que se añade nos lleva el libro Disfrute de la Vida, en este caso la lección 35. En este caso hay un pequeño recuadro que habla de qué pasos debe seguir para tomar buenas decisiones. Y se muestra brevemente que hay que pedirle ayuda a Jehová, buscar información y ver qué efecto tendrá en las otras personas. La información nos ayuda a que si tenemos que tomar una decisión, ya sea complicada o no, cómo hacerla de la mejor manera. Estupendo. Y volviendo a esta información, ¿qué caso se cuenta ahí que nos ayuda a ver la importancia de no hacer tropezar a otros? El caso 1, que aparece ahí, ¿verdad? Sirve para ilustrar muy bien esto. Vamos a ver. Hermana Ortiz.
Se pone el ejemplo de una hermana a la que le gusta maquillarse, pero va a una congregación en la que la mayoría de las hermanas no lo hace. Entonces, pues ella, que seguramente se haya cambiado de congregación, tendrá que adaptarse. Muy bien, ¿verdad? Pues por no hacer tropezar a otros, pudiera insistir en sus derechos, no hay nada inapropiado en hacerlo, ¿verdad? Se contaba en una atalaya un caso real de esto. Pues seguimos, para mantenernos en el tiempo, leemos el 15. Los ancianos respetan las decisiones de los demás. Contribuyen a la unidad de la congregación al no poner reglas en asuntos personales y al no ir más allá de las cosas que están escritas en la Biblia. Tampoco van más allá de los consejos basados en la Biblia que encontramos en nuestras publicaciones. Además, cuando un hermano les pide ayuda, no basan sus consejos en su propia experiencia, sino en la palabra de Dios. Excelente. Tenemos que leer primero los Corintios 4:6 y la hermana León nos lee. Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos como ejemplo para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla. No vayan más allá de las cosas que están escritas. Así no se llenarán de orgullo y no se pondrán a favor de uno y en contra de otro. Estupendo, muy bien. Pues ahora la pregunta aquí es, ¿cómo pueden contribuir otro grupo, los ancianos, a la unidad de la congregación? Hermano Fonseca, Fernando. Sí, al no poner reglas en asuntos personales y al no ir más allá de las cosas que están escritas en la Biblia. Estupendo. Un placer escucharte, Fernando. Hermano Alejandro. También un anciano, ¿no?, que respeta las decisiones de los demás, demuestra ser alguien estabilizador, ¿no? Alguien estable dentro de la congregación. Entonces, siempre se va a someter a la guía de la organización, nunca se va a salir de lo establecido por la Biblia y, lo más importante, nunca va a imponer ideas propias. Muy bien, excelente. Hermano Rodríguez, Pedro Luis. Y es que es verdad que la experiencia, pues a veces haber vivido nosotros algo, pues quizás nos inclinemos a dar ese consejo, ¿verdad? Pero que no va a ir necesariamente en contra de los principios bíblicos. Pero donde nos tenemos que basar los ancianos es en la palabra de Dios, en la Biblia. Muy bien, ¿verdad? Porque eso consigue, como dice la pregunta, que estemos en Honolulu o en Ajalbir. ¿Qué se experimenta? ¿Cómo funciona todo? Si no, no sería así, ¿verdad? O estoy preguntando algo extraño, igual. El hermano aquí, en la tercera fila. Pues como estamos viendo, siempre hay que buscar la unidad y que el Espíritu de Jehová pues fluya por las congregaciones. Exacto, ¿verdad? Todos opinamos lo mismo. Estupendo. Muy bien, pues vamos a por el 16. Los ancianos también respetan las decisiones que toma el cuerpo de ancianos en conjunto. Una vez que el cuerpo de ancianos ha orado para pedir Espíritu Santo, ha analizado con atención lo que dice la Biblia y ha tomado una decisión, cada anciano debe apoyar la decisión de la mayoría, aunque no concuerde con su opinión personal. Por otro lado, cuando los ancianos leen instrucciones de la organización, tienen mucho cuidado de no malinterpretarlas o ver más allá de lo que realmente dicen. Por ejemplo, no usan una frase de nuestras publicaciones sacada de contexto para tratar de respaldar su opinión personal. Muy bien, hablamos de los ancianos otra vez. ¿Cómo demuestra cada anciano que respeta las decisiones que toma el cuerpo de ancianos? Y si un anciano nos lo quiere comentar, lo apreciamos. Hermano Montemayor. Pues se menciona aquí que para la unidad, si por ejemplo el cuerpo de ancianos ha cumplido con estos requisitos, ha orado para pedir al Espíritu Santo,
ha analizado con atención lo que dice la Biblia y ha tomado una decisión, entonces ahora, aunque a lo mejor un anciano no concuerde en su opinión personal con lo que se ha decidido, pues para la unidad tiene que apoyar esa decisión. Estupendo, muy bien. Esa es la buena reflexión, ¿verdad? Efesios 5:17 transmite que lo importante más allá de los personalismos, que es... vamos a ver. El hermano al lado del hermano Irala. No, o Taborda. Ahí, exacto. Sí, comprender la voluntad de Jehová. Por eso los ancianos también intentan evitar sacar las cosas de contexto, o instrucciones o pautas de contexto, quizás para respaldar ideas personales que ellos tienen. Siempre intentan basarse en lo que dicen las pautas y seguir el espíritu que éstas indican. Muy bien, estupendo. Eso garantiza la unidad. Pues leemos el párrafo final. Como hemos visto, todos somos muy diferentes. Tenemos nuestros propios gustos y opiniones. Qué bueno que existe esa variedad dentro del pueblo de Jehová. Los diversos antecedentes y personalidades de los hermanos hacen que la congregación sea un lugar acogedor. Por eso, en vez de dejar que nuestras diferencias nos dividan, fomentamos la paz. Nos esforzamos por no ofender a los demás y respetamos sus decisiones en asuntos personales. Como resultado, la congregación está unida y feliz. Excelente. Muchas gracias, hermano León, por tu buena lectura. Y la pregunta final. ¿Cuáles son los beneficios de respetar las decisiones de los demás? Hermano Jabato. Bueno, como hemos visto, todos somos muy diferentes. Tenemos nuestros propios gustos y opiniones. Qué bueno que exista eso en el pueblo de Jehová. Es verdad, muy bien. Hermana León, Eli. En primer lugar, haremos feliz a Jehová. También mantendremos una congregación unida y feliz. Y también nosotros mismos seremos felices, porque como dijo Jesús en Mateo 5:9, felices los que fomentan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Así que eso nos hará felices a nosotros también. Perfecto, qué bien, ¿verdad? La hermana al final, sí. Sí, y con eso apoyaremos lo que dice Salmos 133:1. Qué bueno y qué gusto da que los hermanos vivan juntos y en unidad. Entonces es un gran privilegio estar en el pueblo de Jehová y debemos de demostrarlo, dándole amor y no meternos en cosas que no debemos, porque de esa manera honraremos a Jehová, como dijo la hermana, y todos disfrutaremos de vivir en el pueblo de Jehová. Desde luego. Muy bien. Pues hemos apartado unos minutitos en el repaso para razonar sobre los principios bíblicos que hemos analizado esta tarde. Bien, la pregunta es, ¿cómo nos ayudan estos textos a respetar las opiniones y decisiones de otros? Santiago 4:12. ¿Qué dice primero Santiago 4:12? Y luego razonamos sobre el principio. Vamos a ver. O razonamos ya, lo que queráis. Hermana Pilar. Pues Santiago 4:12 menciona que Jehová es el único legislador y juez supremo, el único que puede fijar leyes y normas. Así que no nos corresponde ni juzgar ni criticar las decisiones que tomen otros y no tener en cuenta nuestras opiniones personales. Muy bien, estupendo. Hemos visto que Jehová qué es lo que quiere y qué no quiere en la congregación. De ahí que no ha lugar el emitir juicios. Hermano Taborda. Sí, el párrafo 11 lo menciona muy bien. Jehová espera que entre sus siervos haya unidad, no uniformidad. Exactamente. Muy bien. El segundo principio, Gálatas 6:1. Vamos a ver. Hermana Martínez.
Pues habla de si observamos que alguien va a dar un paso en falso y no se da cuenta de ello. Primero asegurarnos de que sea realmente un paso en falso y no que vaya a hacer algo o esté haciendo algo que esté en contra de nuestra manera de pensar, ¿no? Y luego pues también dice si tienes las debidas cualidades espirituales para corregirlo. Pensar, ¿soy yo la persona adecuada para ayudarle o quizás deberían serlo los ancianos mejor? Muy bien, ¿verdad? Un vídeo de la asamblea lo ha mostrado muy bien, ¿verdad? ¿Lo recordáis? La hermana que estaba atenta y se apuntaba a todo lo que había que decir a los demás y se metió en muchos líos, luego ajustó su punto de vista. Primero los Corintios 8, 12 y 13. O siguiendo el orden de la atalaya. Primero los Corintios 4, 6. ¿Qué transmite primero los Corintios 4, 6? A hermana Juárez. Pues aquí, 1 Corintios 4:6 nos muestra que los ancianos no deben poner reglas en asuntos personales y no ir más allá de las cosas que están escritas en la Biblia. Y, por supuesto, no basan sus consejos en su propia experiencia, sino en la palabra de Dios. Estupendo. Muy bien, Neri, muchas gracias. Y 1 Corintios 8, 12 y 13. El hermano aquí, tercera fila, sí. Este principio nos recuerda que habrá veces que nuestras decisiones sean lícitas, que no tengan nada malo, pero que a veces tenemos que ceder y no insistir en nuestros derechos porque habrá otro hermano que haga tropezar y el amor nos llevará a tomar una decisión diferente. Estupendo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Qué artículo más interesante. Solo una reflexión final. El artículo tiene como tema respetemos las decisiones de los demás, pero en realidad el respeto nace en el interior. Es decir, la pregunta a hacernos todos es, ¿respeto yo las decisiones de los demás dentro? Porque si no las respeto dentro, posiblemente hablaré. En algún momento, en algún contexto, diré que discrepo, ¿verdad? Así que bueno que en nuestra reflexión, cuando alguien decide algo diferente a nosotros, en nuestro interior pensemos, no es cosa mía, ¿eh? Yo me ocupo de mis propios asuntos y eso es clave para mantener la unidad. Como comentó el hermano León, en décadas recientes nuestras congregaciones están llenas de hermanos muy, muy diferentes, de diferentes países, que hablan, comen y se hacen cosas diferentes a nosotros. Si no tenemos cuidado, pudiéramos quebrar la unidad y no queremos, ¿verdad? La preciosa unidad que tenemos. 1:10, tiempo de concluir nuestra reunión. Vamos a darle gracias a Jehová porque hemos tenido una muy buena reunión con el discurso y la atalaya. Canción 89, si podéis cambiar de posición. Jehová bendice al que escucha y obedece. Y después el hermano Joel Jareño, nuestro discursante, concluye con oración. Canción 89.